Buenas noches, Lick. Jairo, ¿cómo está? Bienvenido a este podcast. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, José. Bueno, pues muy contento de estar en esta noche en este importante medio, rompiendo el hielo. Muchas gracias. Esperamos romperlo. Lo vamos a romper, ¿verdad? Sí, claro. Y lo hablábamos antes del podcast de que no es un espacio así como que tan exageradamente formal. Es un espacio para compartir, para poder dar a conocer algunas inquietudes, ¿verdad? Y darle a conocer a la gente qué es lo que se hace desde su cargo, ¿verdad, Lick? ¿Cómo ha estado? Pues, por la gracia de Dios, bien. Y qué bueno que este tipo de programas y de que esto es en vivo, pues, nos permita enlazarnos con la población y, por supuesto, dar a conocer lo que uno hace, todo lo que uno, las experiencias, las vivencias y todo lo que uno cada día, pues, dentro de su entorno y dentro de su espacio territorial, pues uno hace, ¿verdad? Es un honor para mí en esta noche y pues espero que sea lo más ameno y que podamos compartir e intercambiar tanta información que podamos. Lick, algo que me impresiona bastante de usted de que ya 20 años de estar en este cargo como delegado de Segeplan en Jalapa, y no solo eso, porque también estaba viendo por ahí su currículum, tiene también una amplia experiencia también en lo que es educación universitaria, ¿verdad? ¿Cómo inicia usted en todo el ámbito de gestión de planificación en Jalapa? Resulta que hace 3 meses cumplo 20 años, gracias a Dios, de estar en Segeplan. Felicidades. Muchas gracias. Igual yo lo felicito por su primer aniversario en el programa. Yo empecé en esta institución pues por azares del destino. Me llaman una noche que estaba la plaza vacante, que era presupuestada. Yo estaba de gerente del hospital de Jalapa. Okay. El encargo en el que solo estuve 4 meses. Entonces, a mí sopesé un montón de factores. Incluso yo ganaba más como gerente del hospital que en Segeplan en ese momento, pero me interesó mucho el hecho de que era una plaza 011, o sea, presupuestado. Y pues uno va viendo su futuro y pensando, dije, en algún momento me podría jubilar y viendo también la importancia y la trascendencia que tiene Segeplan, ¿verdad? Porque es la entidad que está prácticamente en todos los procesos que el Estado hace. ¿Cómo da ese salto usted? Pues bueno, se lo decía, una plaza presupuestada, hay muchos factores que uno toma al momento de cambiarse a un nuevo puesto laboral. En su caso, ¿se imaginó estar tanto tiempo en esta institución? Pues créame que la verdad no. En algún momento de la historia titubeé mucho porque había mucha presión política. Y todavía la hay. En algún momento, pues, uno toca intereses en estos cargos. Por ejemplo, hay gente que no está conforme, ¿verdad? Claro. Hay incluso intereses muy, muy fuertes, ¿verdad? Políticos que tienen demasiadas fuerzas. Y en algún momento yo también sufrí cierto grado de digámoslo así, de presión para que se me quitara del cargo. Pero gracias a Dios, primero es Dios el que lo mantiene a uno en donde Él quiere. Eso es, y eso no se puede negar. El Señor está en todos los momentos de nuestras vidas, y yo pienso que gracias a que el Señor quiso que yo estuviera este tiempo, lo llevo, pues, récord en el departamento, porque sí, realmente los que estuvieron antes que como delegados como yo, uno estuvo 4 años, el otro estuvo 3, otra persona estuvo 2 y otro que estuvo 1 año. Entonces okay, yo llevo 20. Y en digamos, en otros delegados de Segeplan también han tenido toda esa experiencia que usted tiene. Sí, hay delegados, por ejemplo, el de Quetzaltenango tiene más de 30. Entonces, Segeplan valora mucho el hacer carrera, la meritocracia, el hecho de que el funcionario se capacite. A nosotros nos capacitan constantemente. Ahora en este gobierno ya empezaron a darnos algunos talleres, pero yo, por ejemplo, hubo gobiernos en los que pasaba casi solo en Guatemala recibiendo cursos, desde liderazgo situacional, desde cursos de planificación, de ordenamiento territorial, etcétera. Y eso hace que usted haga un importante cúmulo de conocimientos y, por supuesto, utilizarlos en los territorios, ¿verdad? Porque el aprender no significa que usted solo aprendió y que usted se quedó con todo lo que aprendió, sino es llevarlo a la práctica y, por supuesto, tratar de hacer cambios estructurales, ¿verdad? Los cambios son bastante importantes en una sociedad como Guatemala y también hablar de la planificación, Lick.
¿Qué es la planificación y cómo se trabaja dentro de SGPlan? Pues la planificación para mí es una pasión. Creo yo que cuando yo ingresé en SGPlan, pues visualizaba la planificación con un poquito de miedo. Porque la planificación es cómo estoy hoy, actualmente, y cómo quisiera yo estar 10 años, 20 años adelante. La planificación es constante en todos los seres humanos y las mejores planificadoras son las mujeres. Porque si usted observa, las mujeres un día antes sacan su ropa que se van a poner el siguiente día. Ellas manejan mejor la planificación que nosotros, pero a la vez también nosotros en los gobiernos es muy importante tener una planificación científica, no la improvisación que hemos vivido durante tanto tiempo, ¿verdad? Los norteamericanos, que son nuestros vecinos del norte, valga la redundancia, ellos han planificado durante toda su historia prácticamente. Y llega un presidente, no importa, él sigue el plan. Se fue este presidente de este partido que era el demócrata y entró otro republicano, pero el otro sigue el plan del país. La mística sigue. Correcto. Se trazan las líneas a seguir y el desarrollo lo van logrando gracias a que están enfocados a objetivos y metas perfectamente definidas y no improvisan. ¿Cómo logra un pueblo tener esa mística de decir yo quiero ir por este lado y que todos los demás gobiernos sigan ese mismo rumbo? Yo creo que el desarrollo integral se logra en base primero a voluntad. Que tenemos que tener voluntad los que trabajamos, los técnicos, porque desde el punto de vista estructural, el Estado, hay técnicos y hay políticos. Recuerde eso. Los políticos son los que gobiernan, son los que están los alcaldes, los diputados, los presidentes mismos. Ellos tienen que vivir en un proceso político en donde ganan elecciones y ellos son los que conducen el poder que el pueblo les transfiere. Pero nosotros, los técnicos, somos quienes les damos las luces, somos los que les damos el apoyo para poder tomar decisiones sabias e inteligentes para poder corregir o mejorar procesos, incluso darle cambios estructurales a los territorios. No en todas las ocasiones eso es posible, depende de la rosca del político, ¿verdad, Lick? Sí, porque hay políticos que no van tras el desarrollo integral, sino la reelección que les toca después. Y ese es un gran error porque no gobiernan, sino que siguen en campaña. Y al final, el hecho de estar en un cargo que a mí me eligieron es demostrar con mis capacidades, con mis obras, con mis actos y con mis hechos todo lo que yo debo hacer para buscar cambios en la sociedad, ¿verdad? Y al final, las elecciones se ganan en base a lo que la gente percibe de lo que yo hago. En cambio, nosotros los que somos técnicos, digámoslo así, porque se ve feo como que uno es pero los que manejamos tecnocracia o los que trabajamos como empleados tenemos una visión diferente porque, por ejemplo, a mí me dicen, ¿usted qué haría, por ejemplo, en un municipio que tiene problemas de agua? Yo le arreglaría totalmente el problema del agua y rompería todas las calles y probablemente si el problema, valga la redundancia, si los problemas están enfocados en que es necesario hacer zanjeo todo el pueblo, yo lo hago porque el agua es vital y porque el agua es lo que mejor debemos de tener. ¿Por qué? Porque ahí está la salud. Sí. El agua es vital, por eso se llama el vital líquido. Y tanto el agua que me entra a la casa debe entrar pura y limpia, y la que sale con muchos los desechos sólidos, etcétera. A las dos hay que darles un tratamiento especial. Sin embargo, si usted le pregunta a un político, le dice, yo no cambiaría totalmente el sistema de agua porque entierro, y la gente dice, no hizo nada. ¿Entiende? Se tiene que ver la obra para una reelección, ¿verdad? Y ahí es donde chocamos los que manejamos cosas técnicas con los políticos, porque nosotros vemos, por ejemplo, el agua potable es vital. Inclusive, si usted mira, muchas de las enfermedades se evitan teniendo agua de calidad. Evitamos bacterias, hongos, virus, evitamos problemas serios de salud. Enfermedades renales. Enfermedades que podríamos tenerlos bien controlados. Sin embargo, muchas veces pasa que sopesan primero la obra física. Entre paréntesis, que Jalapa tiene alrededor de unos 30 años con el mismo sistema de drenajes que ya ha colapsado en estos últimos años, ¿vale? Correcto. Y todo eso, pues, a nosotros nos compete
darles apoyo técnico y darles nuestro principal apoyo, que es los planes de desarrollo. Cada departamento tiene, por ejemplo, Jalapa tiene su plan departamental y sus 7 planes municipales. Y esos planes los hicimos consensuados con toda la sociedad, desde funcionarios del momento hasta gente de las comunidades, líderes locales, sociedad civil organizada. Y cuando usted me pregunta, ¿y en los planes qué está? Ahí está todo, la radiografía. Cómo está la pobreza, cómo está la situación de hambre, cómo está la situación de educación, la situación ambiental, la situación, por ejemplo, mortalidad materna, mortalidad infantil. Entonces, nosotros en el plan de desarrollo describimos todo eso y le decimos cómo estamos y qué es lo que debemos hacer para mejorarlo. Si usted pregunta en la cartera de proyectos del plan de desarrollo de Jalapa, del departamental, está el periférico. Sí. Y hace muchos años que se hizo ese plan. Y tampoco quiere decir que yo fui el que empujé o que yo lo hice. No, pero está en el plan y lo hicimos entre todos. Está el intensivo del hospital que se construyó y por el cual yo recibí un montón de críticas. Fíjese que resulta que en una oportunidad, y eso es bueno aclararlo, una persona que yo conocí, hijo de un familiar, tuvo un accidente y no encontrábamos ambulancia, no encontrábamos en un hospital de Guatemala que lo pudiéramos referir. Uh-huh. Todos estaban yendo, los intensivos, iba grave el joven. Al final él murió y entonces en algún momento de la historia yo vi que Jutiapa no tenía intensivo, Guastatoya tampoco tiene intensivo. Solo Santa Rosa tiene, ¿verdad? Solo Santa Rosa tiene y está lejos de aquí. Sí. Entonces, yo platiqué con algunos terminando el plan de desarrollo y les dije, bueno, aquí urge. No es posible que la gente se muera. Y de hecho, todavía es una frustración para mí, aunque la doctora Mills ha hecho por ahí un esfuerzo grande y creo que está a punto de habilitarse el intensivo y ese debería de servir para salvar vidas, independientemente quién lo haya hecho, independientemente las buenas o malas condiciones, el proyecto se hizo. Sí. Lo ejecutó una empresa. La municipalidad de Jalapa fue la responsable de la ejecución y una empresa lo ejecutó, lo construyó. Ahí está. Es una infraestructura que debería estar sirviendo para salvar vidas. Pero ahí es donde usted se frustra porque usted impulsa, pero a veces no se ejecuta. Se queda a medias. Y ni tiene Jutiapa todavía, ni Guastatoya. Entonces siempre estamos con esa dependencia y cuando están llenos los intensivos, hasta que tenemos un problema familiar donde sufrimos esto, vemos la importancia de invertir en el hospital, por ejemplo. Y así le puedo mencionar, hace unos 2 años atrás, que el doctor Lewis, conversando, me dijo, quiero hacer un proyecto de alto impacto. Y había pensado él en una planta de tratamiento de desechos hospitalarios, pero empezamos a hacer un análisis y eso es bien caro. Uh-huh. Ahí van un montón de jeringas, un montón de insumos que van contaminados y hacer una planta para un hospital es demasiado caro. Entonces empezamos a conversar y me dijo, y otra cosa que yo me gustaría en algún momento. Fíjese que un día una persona tenía un problema grave, como que era un dengue hemorrágico, algo así le entendí yo. Y estaba grave, me dijo. Y teníamos la urgencia de unas unidades de sangre. Y el tipo de sangre era tan raro que no había en Guate y en ningún lado. Entonces mandé la ambulancia a Quiché. Se fue a las 11 de la noche la ambulancia y regresó el otro día casi a las 10 de la mañana. Pero lograron salvarle la vida. Y ahí surgió la plática y logramos... empezamos a diseñar y a lograr hacer consensos. Y se planteó el proyecto del nuevo laboratorio del hospital, que es un proyecto que costó 2 millones, pero que ahí hay equipos nuevos, hay un montón de máquinas nuevas y por supuesto el objetivo es hacer el banco de sangre. Urge ese banco de sangre. Ya hay equipos. Por ejemplo, las refris que tienen las que se compraron, mueven la sangre, porque la sangre para que no se coagule, correcto. Entonces esos proyectos de alto impacto tampoco quiere decir que uno... por eso va a ser un gran personaje o un héroe, pero es mi trabajo y uno tiene que visualizar las prioridades y la prioridad de un departamento como Jalapa es la salud. Uh-huh. Obviamente va y la educación a la mano, ¿verdad? Un pueblo que está educado obviamente
sabe cómo defenderse. Y por ejemplo, cuando viene algún cambio alguna transición de gobierno municipal y ellos traen ya una planificación, pero se encuentran de que quizás no leyeron el plan de desarrollo que trae SGPlan, chocan en ese momento incluso lo que ellos llegaron a prometer con lo que tienen que ejecutar. Correcto. Incluso nosotros ahora le agregamos el tema del ordenamiento territorial. Yo dentro del equipo tengo una persona que es Osbelia Cuellar, se llama, la licenciada, es Saludos. Muy buenísima, es una excelente planificadora. Y pues cuando trabajamos la planificación, ahora se le agregó el ordenamiento territorial, y esto es algo que debemos de trabajar con la mayor intensidad posible. Estamos creciendo desordenadamente. Cualquiera compra 2, 3 manzanas, las corta, vende los lotes y notifican y no le dan servicios a la gente. Vemos que, por ejemplo, no les dan energía eléctrica, no les dan drenajes, no les dan agua potable, y al final la municipalidad termina absorbiendo eso. Entonces, el ordenamiento territorial, ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? La vialidad, por ejemplo, es otro, ¿verdad? Que la calidad del transporte público sea bueno. Aquí en Jalapa tenemos una debilidad, que el transporte público tenemos ciertas deficiencias que también las tenemos que mejorar. Y si así le menciono, por ejemplo, los lugares rojos, ¿va? Por ejemplo, los lugares donde hay cantinas, prostíbulos, esos tienen que estar afuera de la ciudad, del perímetro donde estén niños, por ejemplo. Las fábricas tienen que estar en otro, o sea, por eso se llama ordenamiento territorial. Y esa es algo que nosotros trabajamos también dentro de la planificación. Jalapa tiene que ser un poco más ordenado, pero ¿en qué momento SGPlan induce a las autoridades para decirle, mire, no construye aquí hay un plan? Y ese es, nosotros damos acompañamiento técnico. Las municipalidades, por ejemplo, en el ordenamiento territorial, usted observa que alguien construye a lo loco y tira todos los materiales en la calle y les importa. En el ordenamiento territorial hay normativas y, por supuesto, hay reglamentos y hay sanciones y multas. Pero eso cada municipalidad es autónoma de decidirlo cómo lo va a hacer. Nosotros solo damos acompañamiento técnico y les decimos tiene que hacer esto y esto. Son autónomas, ¿verdad? En ese sentido. Claro que sí. Entonces nosotros solo damos un apoyo muy técnico y, por supuesto, no nos metemos en lo que ellos deciden, ¿verdad? Y ahí es algo que tampoco podemos nosotros modificarlo porque está en ley, ¿verdad? Nosotros no podemos incidir en ese tipo de situaciones, pero obviamente ellos tienen que hacerlo. Yo lo comparo como cuando uno va a construir su casa, ¿verdad? Uno tiene el terreno y uno dice voy a construir aquí, lo va construyendo por pedazos, y a veces a uno le queda un Frankenstein de casa, ¿verdad? Correcto. Pero existen arquitectos de que a uno le pueden hacer un estudio, quizás un gasto extra, pero van a optimizar todo el recurso, van a optimizar incluso hasta el ingreso de la luz solar, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Es así Claro que sí. El ordenamiento territorial tiene un montón de enfoques, porque recuérdese que hay áreas rurales y hay áreas urbanas. Y los urbanistas, los arquitectos urbanistas son los que nos ayudan muchísimo a mejorar. Por ejemplo, ya veo que ahora le sembraron aquí en la cabecera arbolitos en las aceras. Estas cosas son parte del ordenamiento territorial y que hacen que, por ejemplo, se oxigene mejor el aire. Y así le puedo mencionar, ya hay ciudades mucho más desarrolladas que la nuestra, por supuesto, ¿verdad? Que ya emisión de gases, que los vehículos no lancen tanto gas y tanto humo, ¿verdad? Igual pasa con todo el tema de los lugares que le mencionaba rojos, que todavía hay ciudades donde usted mira en el centro el montón de cantinas Sí. Eso no debería de estar en los centros urbanos, deberían de estar aisladamente, y eso cuesta un poco y cuesta que la gente lo acepte, porque muchos alcaldes son amigos de las mismas personas. Los alcaldes tienen que ser amigos de todo el mundo y llegan y le dicen, mira, a mí no me quites. Y eso hace que el alcalde pierda cierto grado. Sí, deja que lo manipulen. Sí. Porque si hay reglamentos y hay ordenamiento, tiene que respetarse la ley. Lick, esto va aunado con el tema de impuestos, recaudación, porque se habla también de inversión pública, que es a lo que también está orientado el SGPlan. ¿Qué es inversión pública, Lick? Bueno, todo el dinero que el Estado recauda, recuérdese que el Estado es que nos rige con todo. Hay 3 poderes del Estado. El Estado, pues, obviamente está dividido: poder ejecutivo, judicial y el legislativo. Pero el Estado recauda dinero
Todo el dinero que recauda de impuestos, todo paga impuestos, desde el agua, botella con agua, estos micrófonos, todo debería de pagar impuestos. La carga tributaria de Guatemala es 11 punto algo, es uno de los países que menos impuestos recauda de toda Latinoamérica, si no es el que menos recauda. Le puedo mencionar, por ejemplo, países de Sudamérica. Chile tiene una carga como del 18 o 19%, 20%. O sea que a cada artículo que uno compra le cargan el 18%. No, sí, aquí hay un impuesto que es el IVA. Este es el 12%, pero la carga en general promediada, porque recuerden que no está el impuesto, no solo está el IVA, hay otro tipo de impuestos como el impuesto sobre la renta, etcétera. Pero aquí pagamos muy pocos impuestos. Y el Estado recauda muy poco con relación a lo que debería de recaudar, aunque cada año ha ido mejorando la recaudación, pero todo ese dinero que el Estado recauda debemos devolverlo en obras. Y el Estado de Guatemala casi, no recuerdo exactamente, pero creo de cada 10 quetzales que se recaudan, casi 9 se van en funcionamiento y creo que solo 1 queda para inversión. ¿Y qué es inversión? Obra pública. Funcionamiento es todo aquello que tiene que ver con funcionamiento pago de salarios, pago de mantenimiento de hospitales, salarios, energía eléctrica. Con personal ejecutivo, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo poco que queda debería de invertirse bien. Y esa inversión pública es todo lo que el Estado construye año con año. Y pues podemos hacer 2 cosas, hacerlo bien o hacerlo mal. Y creo que en algún momento tenemos debilidades muy grandes con el tema de la inversión pública, porque hay mucha corrupción. Y eso no lo podemos esconder, ¿va? En las carreteras, por ejemplo, hay carreteras que las construyen, deberían de tardar 20 años. La vida útil mínima de un proyecto de esa índole debería ser 20 años. Y tiene especificaciones técnicas, grosores, etcétera. Pero como no hay una eficiente supervisión y monitoreo, no del actual gobierno, sino de todos los gobiernos atrás, yo siento que una de las debilidades más grandes es que a veces el constructor se queda a sus anchas y obviamente pues tenemos esa debilidad. Por ejemplo, la carretera Monjas, ¿va? Yo la veo deplorable, la situación que construida hace, 4 años atrás, 5, pero la carretera al año y medio ya estaba con grietas, con unos grandes baches, con unos grandes problemas y hasta dicen algunos que hasta le redujeron la cantidad de metros que tenía que tener y obviamente ahí entonces donde uno dice, esto no funciona así. O sea, usted, por ejemplo, va a países desarrollados, Alemania, las carreteras, las Autobahn, así se llaman, esas carreteras tardan 100 años y tienen 60 centímetros. Aquí les ponen 15 o 20, allá tienen 60, tienen hasta sensores de velocidad y usted puede... Creo que hasta hierro les ponen, ¿verdad? Como una terraza de una casa. Son carreteras hechas para durar toda la vida. Eso es lo que en un país pobre estamos construyendo proyectos mediocres que se destruyen. Entonces, eso también, nosotros no tenemos nada que ver con carreteras. Le puse un ejemplo de carreteras, pero también en las ciudades usted mira pavimentos, en las aldeas. Entonces, los pavimentos dice 15 centímetros y usted los mide y la gente dice, le aplauden, hacen aquí a gran fiesta, pero a veces ni siquiera llenan la calidad que debería tener la obra pública en todo el país. Y entonces, ahí es donde usted dice, la inversión pública que tenemos actualmente, qué tan eficiente es, qué calidad tiene. La mejor escuela de Jalapa, 60 años, la tipo federación, hace 60 años el papá del presidente actual la construyó. Fue un regalo para Jalapa porque él estudió acá. Yo escribí varios artículos sobre el doctor Arévalo en algún momento de la historia y el doctor Arévalo estudió magisterio en Chiquimula, pero se vino a estudiar su bachillerato porque le obligaron a irse se iba a ir a una beca a Argentina a estudiar su maestría y su doctorado allá. Y lo obligaron a sacar un bachillerato aquí, en el INCAO. Y entonces él le agarró mucho amor a Jalapa y una de las mejores escuelas tipo federación es la de acá. 60 años. Dígame, tenemos mejores ingenieros, mejor tecnología, mejores materiales. ¿Hemos construido una mejor? No. Se destruyen. A veces se espanta uno entonces esa es una debilidad que tenemos y una tarea pendiente. La mediocridad de las obras ha ido cada vez, porque antes se miraban obras de que de repente duraban un poco más, pero ahora actualmente parecieran obras como que son made in China, ¿verdad? Correcto. Y nosotros como planificación, y es que esa es otra cosa. A mí, donde nosotros trabajamos, llegan papeles y llegan planos. Y si usted revisa todos los papeles y todos los planos, también. El problema es que, por ejemplo, cuando se construyen obras como el rastro de Jalapa, ese rastro, cuando yo llegué a Segeplan ya estaba hecho. Y el rastro lo construyen a la par del basurero y a la par del cementerio.
¿Qué hay en el cementerio? Muertos. Ahí hay moscas. Ahí hay contaminación. Y el basurero, peor. Y lo construyeron a la par. ¿Cómo puede usted destazar ganado y darle inocuidad y darle calidad de carne a la gente si el rastro pues ahí está tirado? Qué serio, ¿verdad? Sí. Y Lick, en este papel de inversión pública juegan muchas instituciones, ¿verdad? Correcto. Y también está integrado todo esto en el Consejo de Desarrollo. Correcto. ¿Qué son los consejos departamentales de desarrollo? Qué bueno que me lo pregunta porque nosotros, hay gente que inclusive nos mezclan y nos dicen es que ustedes construyen. Nosotros no construimos nada. La planificación no tiene nada que ver con la construcción de obras. Nosotros solo miramos documentos, avales. Nosotros revisamos, por ejemplo, que lleve lo que ha pasado. Tienen que tener a nombre del Estado la propiedad donde se construye una obra. Eso sí es obligación de nosotros revisarla. Y, por ejemplo, aquí hay una escuela, la escuela que está allá por el INTECAP, creo que se llama María Luisa Zapata, algo así. Sí, no. La que está a la par del INTECAP de Párvulos. Correcto. Esa la regaló hace 60 años, una familia regaló el terreno, pero nunca dio papeles. Y ahora resultó que tiene dueño, no sé qué pasó al fin. Entonces nosotros tenemos que garantizar que no se le construya obra pública a particulares ni a gente privada. Esa sí es, entre los requisitos que nosotros revisamos es eso. Pero hay muchos lugares donde, por ejemplo, el complejo de Jutiapa, costará ahorita unos 40 millones, 50, y apareció un dueño y se lo quitó al Estado. Entonces, ahí es donde nosotros la planificación sí tenemos que ver. Ahora, que usted me diga, mire, esa obra que se hizo, que ustedes que vieron, nosotros no miramos ejecución de obras, ni calidad de la infraestructura, porque para eso existe una Secretaría de Coordinación Ejecutiva que ejecuta. Nosotros solo vemos planificación, y eso es algo que en los consejos de desarrollo está bien marcado, y nosotros, como me lo pregunto, el Consejo de Desarrollo es un gobierno, el gobierno de Guatemala hace 30 años, 30 y algo de años, decidieron darle participación a todos los ciudadanos y se formó el concepto de consejos de desarrollo. ¿Y qué son los consejos de desarrollo? Pues es una estructura que empieza desde el COCODE. El COCODE es comunitario, Consejo Comunitario de Desarrollo. Dentro de las aldeas hay gente que tiene liderazgo y ellos se reúnen, hacen asambleas y eligen a sus líderes que los representen como COCODES. No ganan sueldo, son ad honorem. Bueno, luego en esos COCODES está el COMUDE, que ya es el Consejo Municipal. Los COCODES se integran al COMUDE como parte de la municipalidad. Y la municipalidad con su Consejo Municipal y los jefes de instituciones que tienen presencia en el municipio forman el COMUDE. El siguiente nivel es el CODEDE, que es ahí donde yo soy el secretario técnico, porque mi función o mi cargo dice que soy el delegado departamental de Segeplan, coordinador de la unidad técnica departamental y secretario técnico del consejo. Y tengo 3 cargos y me pagan solo lo de uno. Ahí bien justicia. Sí, tengo 3 cargos, sí, increíble, pero así dice la ley. Entonces, el CODEDE está integrado lo presiden los gobernadores, lo integran los alcaldes que están en el departamento, por ejemplo, Jalapa, los 7 de Jalapa, sus jefes de instituciones con presencia en el departamento y la sociedad civil organizada y, por supuesto, cualquier ciudadano que quiera llegar a intervenir o a ver cómo funciona. ¿Tienen puntos específicos? Puntos específicos. No es solo llegar a hablar de los proyectos y decir, sí, le apruebo a los alcaldes. No. El Consejo de Desarrollo es mucho más que eso. Por ejemplo, en esta oportunidad, hoy precisamente con la gobernadora y presidente del CODEDE hicimos la agenda. Vamos a tener intervención de la DIACO. La DIACO tiene un rol importante que explique qué está haciendo. Más ahora con todo el rollo de la canasta básica. Correcto. ¿Verdad? Ellos tienen mucha incidencia dentro de lo local. Está también una participación que tendrá la Dirección Departamental de Educación por medio de la Comisión Departamental de Alimentación Escolar. Jalapa recibe 80 millones de quetzales en alimentación escolar. Ahora, ¿será que los niños ya tienen mejor condición de vida? ¿Será que les está ayudando a su nutrición? ¿Los medirán? Mejores escuelas. ¿Los tallarán? Correcto. Y ahí es donde yo como me gusta poner este ejemplo, porque El Salvador es mucho más pobre que nosotros. El Salvador es un país al que yo admiro mucho por su valentía, por todo lo que ha vivido El Salvador. Es un país muy pequeño, pero por ejemplo, hay un gran amigo mío que de repente por ahí nos va a estar viendo. Ajá. De veras. Sí, él es de Santa Ana,
yo le digo al famoso Chero, es apellido Payas. él me decía un día, fíjese que ando preciso, ¿por qué? Andaba con su hijo y andaba vendiendo, él viene a vender productos a Jalapa y yo le compro. Y Daniel, le digo, mire, ¿por qué se va a dar tan preciso? Fíjese que le van a entregar sus uniformes y sus zapatos a mi hijo. Está en una escuela pública, de veras. Y empecé yo a indagarle. Y fíjese que cada día en El Salvador les dan un vaso de leche y una galleta antes de mediodía. Les dan una refacción y un almuerzo a todos los niños de las escuelas públicas. Entonces vine yo y me puse a pensar, y en Guatemala les estamos dando un almuercito. Pero ¿qué tanto está impactando? Pues le dije, y aparte de eso, cuénteme, llega un médico cada 15 días a cada escuela y los pesa, los mide, los talla y los revisa. Y voy preciso porque a mi nene le aparecieron unas manchitas y lo va a ver un dermatólogo. ¿Y quién lo va a pagar? El Estado. El Estado. ¿Y nosotros somos más ricos? Sí. ¿Somos un país con mucho más recursos? Sí. Pero allá el Estado tiene un enfoque más social hacia la niñez y sobre todo, pues el desarrollo de un país está enfocado en los niños, los que más tienen necesidades insatisfechas, ¿verdad? Hasta pareciera que tiene connotaciones antropológicas, ¿verdad? El salvadoreño con el guatemalteco, las diferencias incluso hasta culturales que pudieran existir, ¿vale? Sí, pero imagínese, ellos tienen mucha sensibilidad. Inclusive yo he sido partidario, por ejemplo, y porque estamos hablando de estos temas, se lo cuento. Deberían de haber psicólogos en las escuelas. Sí, la salud mental es importantísima y uno de los esfuerzos que debería hacer el Estado es tener psicólogos para que trabajemos la salud mental de la niñez. Hay muchos niños que sus condiciones en las escuelitas no solo es que no comen, sino también llevan una vida muy difícil y eso es vital y eso debería de trabajarse mucho en nuestro territorio, ¿verdad? No, y sin hacer de menos a los docentes, pero en la mayoría de escuelas y no en todas existen orientadores que hacen un rol, pero o sea, ya entrar en materia psicológica no es algo que lo pueda hacer pues cualquiera, pues también, ¿verdad? Correcto. Y por ejemplo, Argentina, mire, Argentina es un país muy ejemplar en ese aspecto. Ellos tienen en todos los institutos, estuve leyendo un día un artículo, tienen psicólogos y metodólogos y trabajan mucho la mentalidad y trabajan mucho que el estudiante y que el niño tenga positivismo, que no se deprima, que buscarle todo lo más que se pueda al tema de darles trabajo a la salud mental. Eso es bien importante y nos ha faltado mucho a nosotros como país. Lick, ¿dónde empieza y dónde finaliza el trabajo de Segeplan? Porque hay mucha gente, como usted lo decía, de repente piensan de que Segeplan también ejecuta, ¿verdad? No es así. O sea, ustedes vienen y ¿dónde empieza su trabajo y dónde finaliza en una obra? Correcto. Nosotros iniciamos un año previo a que se construya un proyecto, por ejemplo, en tema de inversión. Y entonces empezamos a llenarle todos los requisitos, le ponemos un código numérico, un código SNP se llama, a cada proyecto. Y obviamente pues esto hace que nosotros empecemos a pedirle a las municipalidades los requisitos, como les dije, avales técnicos, por ejemplo, el aval del ente rector. Le voy a poner un ejemplo. Se va a construir una escuela en Zongotongo, San Luis Quilotepeque. Dice el alcalde, lo voy a hacer. Mi alcalde, muy buena persona, por cierto, el alcalde de San Luis, mi amigo. Saludos. Él viene y dice, voy a construir una escuela en Zongotongo. Sí, y tengo 1 millón de quetzales para hacerla. Pero no hay niños. Pero no hay maestros. Entonces, antes de construirla, tiene que tener el aval del ente rector, que es el Ministerio de Salud, y saber que va a haber maestros y que hay niños suficientes, porque a lo loco no se puede hacer un proyecto. Sí. ¿Me entiende? Entonces, tiene que tener el proyecto un aval del ente rector. Se va a construir un centro de salud en una aldea en Patagalana. Sí, se va a construir. Sí, bueno. Pero no hay un médico que lo vaya a llegar a cubrir. Pero no hay enfermeras, pero no hay medicamentos, pero no hemos coordinado. Entonces Salud Pública dice sí o no. Y si el aval del ente rector dice que sí, se hace. Y si no, no. A veces uno critica los procesos burocráticos, ¿vale? Pero al final son necesarios porque no se puede solo decir... Y como la gente quiere ver inversión, quiere ver algo, ¿verdad? En un espacio donde no había nada. Pero no es solo así, es el oficio de un administrador también, ¿verdad? Sí, al final nosotros trabajamos directamente con las municipalidades y vemos el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la cabecera de Jalapa
Se hizo una labor titánica y todos los proyectos de la cabecera pasaron al final, pero nosotros, Jalapa es el municipio más grande. Sí. Jalapa tiene 160 y algo lugares poblados. Por ejemplo, Chaparrón solo tiene 6 o 7 aldeas. Aquí son 170 y todos le piden al alcalde y todos presionan. Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo gobernar un municipio como como uno más pequeño, ¿verdad? Y eso es bien complicado porque todos quieren, todos piden y obviamente todos tienen necesidades, ¿verdad? Lick, algunos proyectos que tengan un impacto, aquí en la cabecera o en todo el departamento de Jalapa. Esa es una de las cosas que yo platico mucho con los alcaldes, con los que logro platicar así en algunas reuniones de CODEDE. Les digo yo, hagamos megaproyectos, no hagamos proyectitos. No le tapemos el ojito a la muela, sino curemos la muela. Hagamos proyectos que en realidad lleven el cambio social, ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, en algún momento de la historia, si se unieran todos los alcaldes, se pudiera con el fondo del consejo dejar, por ejemplo, de los 115 millones, dejar 50 millones entre todos y en unas 2 fases hacer el nuevo hospital nacional que nos servirá a todos, por ejemplo, ¿verdad? Proyectos de alto impacto. El periférico, por ejemplo, es un proyecto de alto impacto, pero lo hizo el gobierno central. Pero en la cabecera un hospital del IX, por ejemplo, eso no surge. El IX tiene como 5,800 afiliados, 6,000 afiliados en Jalapa y eso desconcentraría el Hospital Nacional y el IX tendría sus propias instalaciones, un hospitalito, tampoco un hospital de 5 estrellas, pero un hospital digno que llene las condiciones para cubrir pacientes que lo necesiten y pues Jalapa tener sus propias infraestructuras. Nosotros luchamos por ese proyecto y le cuento cuando nosotros estudiamos una maestría con mi esposa y un grupo de compañeros hicimos el diseño, hicimos toda la estructura y queríamos ver cómo lo gestionábamos, pero se nos adelantó Jutiapa y a Jutiapa le dijeron que sí. Pero recuérdense quién tiene mejor clima, dónde los pacientes de Jutiapa agarran mejor para acá. Sí. Porque aquí la gente se siente mejor. Sí, el clima, ¿verdad? Ese es un principal factor, ¿verdad? Correcto. Allá tendrían que poner un montón de aires acondicionados y obviamente las condiciones para que un paciente esté bien, pues influyen mucho las condiciones climáticas. Lick, ¿qué hacer? Hablemos del ordenamiento territorial que lo habíamos hablado anteriormente, pero Jalapa, ¿cómo se proyecta de aquí a algunos años y pues se sigue construyendo así, sin una visión clara? Mire, estamos haciendo esfuerzos y ahorita hemos trabajado coordinadamente con los 7 alcaldes, específicamente en la cabecera de Jalapa que usted menciona, platicando con el señor alcalde. Él tiene toda la buena voluntad. Igual Jalapa, la cabecera es un problema muy grande. Porque mire cuántas notificaciones hay ahorita, cuántas inmobiliarias, y día tras día usted mira una nueva. Hay un boom inmobiliario en Jalapa. Mire cuántos centros comerciales están construyendo ya. No necesariamente centros comerciales, sino que comercios en general. Los centros comerciales son 2 grandotes los que están construyendo, ¿verdad? Y miramos ahí, cada día usted mira construcción, obra pública y obras privadas, ¿verdad? Y mira usted una expansión grandísimo y eso hace que el ordenamiento territorial entre a funcionar y que los alcaldes también en general, por ejemplo, el de acá, tiene que estar garantizando hasta que, por ejemplo, al construir de un tipo de esos proyectos, el tráfico, por ejemplo. Sí. Ese es un dolor de cabeza. Sí. Fíjese que cuando se construyó Dollar City allá, yo platiqué con el muchacho de ordenamiento territorial, porque si era Jalapa tiene su oficina de ordenamiento territorial, ¿va? Uh-huh. Y me decía él, mire, me dice, cuando uno cruza para la Chapinlandia, la famosa Chapinlandia, eso va a ser un dolor de cabeza, porque no le querían poner parqueos. Después decidieron hacerle 5 o 6 parqueos. Si no se le hacen los parqueos, imagínense cómo fuera eso, un caos. Entonces, todos esos aspectos hacen que el ordenamiento territorial lo tenemos que trabajar constantemente y obviamente la vialidad. ¿Todavía cree usted que existe alguna cura preventiva en Jalapa para el ordenamiento territorial? No lo estamos trabajando. Jalapa es un municipio, quizás tenemos la bendición, por ejemplo, mire, las calles son amplias, son anchas, no como en otros municipios que las calles son muy angostas. Tenemos también, nuestro crecimiento ha sido de un tiempo para acá, no ha sido tan de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y obviamente ya teníamos el plan casi terminado, todavía falta bastante, ¿verdad? Pero la cabecera de Jalapa sí tiene tareas pendientes,
en esos temas, ¿va? No le estoy diciendo que esté perfecto todo, pero sí hay avances con relación a otros municipios. Lick, desde el 2020 la pandemia hizo estragos y incluso ahora, hoy en día, todavía vemos el COVID en el ambiente y ha tenido incluso repercusiones, ¿verdad? ¿Afectó en algún momento la inversión pública lo que fue la pandemia también? Fíjese que la inversión pública no, porque siguió viniendo el recurso, el Estado siempre recaudó. Creo que el Estado no dejó de recaudar porque la gente siguió tributando. Consumiendo. Sí, consumimos, a pesar de que estuvimos encerraditos, todo el mundo comía y se volvió muy... Si usted observa cuánto impactó de tal forma que como hay restaurantes nuevos, ventas de comidas nuevas, y eso inclusive... no permitió que hubiera los combustibles se vinieron a pique. Sí. O sea, eso incluso impactó muchísimo beneficiándonos, porque yo me recuerdo que en la pandemia hubo un día que yo eché combustible como a 18 el galón. Por cierto, ya está caro, está a 36. Está al doble. Sí. Que no sé por qué los mercados estén tan variables, ¿verdad? Pero igual esa es otra cosa, ¿verdad? Que los precios esos no dependen del Estado, ¿verdad? No, que los precios del petróleo dependen de mercados internacionales. Más ahora con todo el tema de lo que está pasando en Ucrania, en Israel, correcto, ¿verdad? Es un tema bien álgido. ¿Cómo ve usted la calidad de la obra pública actual? Lo que yo le decía, un poco deficiente. Tenemos que mejorar mucho. Tendríamos que contar con un gobierno. El gobierno tiene que generar más supervisión, más monitoreo, más exigentes, ¿verdad? No dejar a que hagan lo que quieren, sino guiarse. Y si dice que el proyecto lleva 15 centímetros de pavimento, los tiene que tener. Y si el proyecto dice que tiene que tener hierro de primera, tiene que tener hierro de primera. Y los COCODES juegan un rol importante, fíjese, porque los COCODES deberían de ser los fiscalizadores de la obra pública que les están construyendo a ellos mismos. Puede venir un COCODE y pueden ir a la obra e incluso llevar... Pueden hacerlo, inclusive sus incongruencias o las cosas con las que no estén de acuerdo se las pueden manifestar a las autoridades. Qué tremendo. Sí, y bueno, eso es bueno, porque yo creo que al final como ciudadano uno espera que las cosas se hagan bien hechas y que se hagan de calidad. Sí, para que perduren. Y que duren. Sí, y en el tema de proyectos es apasionante porque los proyectos surgen de una idea. Uh-huh. Y de esa idea se convierte en algo que va a solventar un problema o solucionarlo. Pero a veces aquí en Guatemala los proyectos se convierten en un problema más grande todavía, a largo plazo. Porque usted mira que en lugar de solucionar el problema, hacemos uno más grande, ¿verdad? Sí, es contraproducente. Y al final la gente se queda inconforme porque la gente esperaba, por ejemplo, perforan el pozo y costó 1 millón de quetzales, no encuentran agua. Y sí ha pasado. No se hacen los estudios pertinentes. Ni estudios hidrogeológicos. Ha pasado que en el pasado no existían tantos estudios porque los hidrogeológicos se usan mucho los satélites. Uh-huh. Pero antes, sabiendo ya las condiciones científico-técnicas para poder hacer un proyecto de alto impacto como son los pozos, no pagaban los estudios, perforaban, costaba 1 millón y ahí se quedaba tirado el proyecto y la comunidad esperando su agua y se convertía en un problema más serio porque ya nadie quería invertir porque ya se había invertido y no lo encontraron. En ese sentido nos ganan los ancestros, los viejitos que abrían pozos. Sí. Ellos tenían su método que hasta el día de hoy... Las varitas. Las varitas y aquí hay agua. Aquí hay agua. No fallaban. Y no fallaban. Pero nosotros ahora pues yo he tenido mucho escepticismo con el tema de los proyectos de agua porque usted le dice, por ejemplo, un constructor, yo perforé 600 pies y costó tanto. Costó 800,000. Entonces, ¿quién le garantiza, si hay una mala supervisión, quién le garantiza que eso no encontró a los 100 pies el agua? Y perforó más. O perforó menos. Perforó menos. Sí. Y de los 600 que iba a perforar, los 100 los encontró y cobró los 600. No hay un monitoreo. Por supuesto que tampoco le quiero decir que eso sea palabra muerta. Probablemente hay en algunos lugares donde sí hay controles, pero en muchos lugares no controlan eso. Uh-huh. ¿Verdad? ¿En qué lugar está Jalapa en cuanto a recursos? Porque ¿cuánto percibe Jalapa en comparación de los otros departamentos de la región? Pues que Jalapa solo representa el 2.40% de la población total del país. No es
no somos tan grandes. No somos tantos. No somos tantos. Por ejemplo, Jalapa recibe 113 millones de quetzales al año en consejos de desarrollo distribuidos en los 7 municipios con una distribución muy técnica, que ahí me voy a detener un poquito porque hay gente que me pregunta a mí cómo se distribuye el fondo del consejo. Que porque él es bueno, me cae bien, no. O que porque este alcalde era del partido de X, no. La forma como se distribuye el fondo del consejo de desarrollo es técnicamente, en base a la pobreza del municipio, en base a los lugares poblados que tengan. También se mide el 25% en partes iguales a todas las municipalidades del país. Y hay un porcentaje en base a que cumplan la participación ciudadana y que permitan también que los ciudadanos, el hecho de permitir que haya la famosa... Porque ahora hay unidades de acceso a la información, que haya un acceso a la información de lo que están haciendo. Todo eso se califica para un porcentaje también. Entonces hemos cambiado la forma. Todo es técnico, no es a dedo, no es beneficiar a nadie, sino en base a lo que existe. Lo que existe. Lo que existe y lo que necesita y lo que se pueda. Lo que necesita y lo que se pueda, sí. Quiero leer unos comentarios. Dice Jess Recinos, felicitaciones, excelente programa. Saludos a ambos. Mario Godoy dice, buena entrevista, excelente invitado. Daniel Tuch Godoy, excelente, bendiciones, profe, dice. Fue mi alumno. Saludos a Daniel Tuch. Jorge Carrillo, saludos muchachos. Jairo, excelente persona. Jorge dice, Carrillo, como Cocode de Colonia Lindavista, nos ha apoyado y sacado de dudas, dice, en muchas ocasiones, para hacer las cosas bien y apegadas a la ley. También es importante de ustedes ese acercamiento con la población para orientarles. Correcto. Sí, Jorge es un buen amigo y ha hecho un excelente trabajo con todo el grupo ahí en la colonia. Creo que ese Cocodes, si usted mira, pues ellos son activos. Son muy activos, buscan. Y eso es lo que tienen que hacer los Cocodes. Generar más acercamiento y buscar las oportunidades con las... igual la cooperación internacional. Segeplan es el ente rector de la cooperación internacional no reembolsable. Es decir, toda la cooperación que entra a Guatemala por medio de las embajadas, países amigos, entra por medio de Segeplan, la no reembolsable. Y por supuesto, las becas que entran a Guatemala, probablemente más adelante hablamos de las becas, pero de lo que es la cooperación, hay cocodes que han ido hasta buscar cooperantes y yo les digo, no, tenemos que hacerlo de forma más ordenada porque en su desesperación la gente busca. Sí. Y hay embajadas que sí les han respondido. Porque yo, por ejemplo, supe un proyecto en Gualán que era un proyecto de como de 3 millones de un problema de agua que había. Probaron, eso hace unos 10 años, probaron con el gobierno central, no se pudo. Probaron con Fonapaz en esa época, creo que todavía existía, no pudieron. Por consejos de desarrollo, se fueron a una embajada del alcalde con su equipo y lo consiguieron con los coreanos. Entonces, sí se puede. Sí se puede. O sea, también pero saber organizarse, ¿verdad? La cooperación internacional hay que saberla buscar y hay que saberla pedir. Y hay que saberla... no solo llegar, mire qué necesidad, porque pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene el departamento tal? Pues nosotros solo venimos a ver qué nos pueden dar. Pues usted tiene que llevar un mapeo, usted tiene que decir las necesidades son estas, y inclusive hasta proyectos ya hechos para que le digan, mire, le puedo ayudar con esto, ¿me entiende? Sí. Y no es solo de irse, hay que llevar papel, hay que llevar materia, ¿verdad? Correcto. Hablemos de las becas, porque Segeplan también trabaja en esto y creo que usted también ha sido partícipe de las becas, ¿verdad? Hablábamos ahí de un viaje que hizo a China, si no estoy mal. Fíjese que las becas son uno de los principales objetivos que Segeplan ha tenido durante su historia, es ser el enlace entre cooperantes y postulantes. Hay gente que creía que nosotros dábamos las becas, pero no es así. Las becas, cada país dice, voy a dar 10 becas. Por ejemplo, los taiwaneses han dado muchas becas a Guatemala por la buena relación que han tenido nuestros gobiernos. Y en algún momento de la historia, tengo la anécdota que Guatemala se comprometió en el gobierno de Álvaro Colón a hacer un hospital de trasplantes. De trasplantes de tórax, de quien dice pulmones, corazón. Y Guatemala, el compromiso era construir el hospital, los quirófanos y todo. Y Taiwán capacitó a, creo que eran 10 expertos, 10 médicos cirujanos que se prepararon 4 años para venir a hacer trasplantes de hígado, corazón y pulmones. Algo así el expertise que trae.
Nunca Guatemala hizo el hospital y los médicos se quedaron operando en toda Centroamérica. Es increíble. Entonces nosotros hemos tenido esas debilidades que los cooperantes ahí han estado. Nosotros fallamos. ¿Qué pasó con la ruta del Atlántico? Taiwán hizo las 2 fases que van hasta el rancho ahorita. Pero en la última le tocó pedir que ellos la ejecutaran con su propia empresa por lo mismo. Porque nuestras constructoras no ejecutan. Y son mucha corrupción. Mucha corrupción. Exacto. Entonces ellos lo ejecutaron. En el gobierno de Otto Pérez creo que se empezó y se terminó en el de Jimmy Morales hasta el rancho. Creo que todavía va por ahí. Sí. Las becas es algo que mantienen y las becas, por ejemplo, los taiwaneses, todos esos países. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de viajar a Corea un mes, casi 20 y algo de días, y saqué un curso de inversión pública. Fui a conocer cómo los coreanos generan la inversión pública y la hacen de una manera eficiente, eficaz, transparente, y ellos hacen obras de alto impacto. Por ejemplo, ellos tienen el 4º puerto más grande del mundo, Busan. Exportan de todo, producen de todo, cosa que nosotros no producimos más que lo que ya producimos. Inmigración es lastimosamente nuestros connacionales tienen que emigrar porque aquí las condiciones no son tan especiales para que no pasara eso. Y a ver qué pasa ahorita con las elecciones, ¿no? Que también nos preocupa mucho que los amenazas que hace el señor que es candidato afectan a nuestros connacionales, que son el motor de nuestra economía al final, porque y de la economía de ellos también. Sí, pero a Guatemala le afecta más. A Guatemala, el país, nuestro país en general, es el principal rubro de ingresos son las remesas, y al final ellos han sufrido y han tenido que irse para allá porque aquí no habían las condiciones especiales ni dignas. Por eso, por lo mismo, regreso a las becas porque los coreanos contaban que uno de ellos contaba que el éxito de los coreanos fue educarse. Hace 60 años Guatemala les ayudó a ellos porque ellos estaban peor que nosotros, y ahora ellos son desarrollados, son un país, son la novena o 10ª economía del mundo, son una potencia, producen de todo. Y yo le preguntaba que el éxito va a educar. Uh-huh. Si usted educa, la gente, ellos dicen que, por ejemplo, hubo un año que mandaron más de 2,000 personas a Harvard, al MIT, a Oxford, a las mejores universidades del mundo. Y cuando regresaban a Corea, el gobierno subsidiaba o pagaba lo que se gastaba en ellos. No los obligaban a que pagaran la beca. Los obligaban durante un tiempo prudencial de 3, 4, hasta 5 años a que replicaran todo lo que aprendieron y dieran clases. Entonces fueron formando una base de científicos, tecnócratas, gente muy preparada. Y ya ve que, por ejemplo, ahora, ¿quién no tiene un Samsung coreano? Ya veo las camionetas Kia, las camionetas Hyundai, y producen de todo. Potencia mundial. Y se desarrollaron. Y no podemos decir que hace 60 años estaban bien fregados, quizá peor que nosotros. Probablemente nosotros podemos hacer el cambio, saltar al desarrollo. Salir de la Matrix, va. Correcto, sí. Pero, ojo, no es fácil. Sí. En un país donde hay tanto racismo, discriminación. Y entre nosotros mismos. Y si usted mira los pueblos indígenas, los pueblos originarios tuvieron que irse a las montañas huyendo de la conquista. Y muchas de esas comunidades no han tenido las mismas oportunidades. Igual todavía nosotros en Jalapa hay gente que dice, no hombre, sí, en Jalapa tiene una de las comunidades más grandes, Pocomam y Xinca. Jalapa es culturalmente muy rica y estos pueblos pues los tenemos que ayudar, educar, apoyar. El Estado tiene una tarea pendiente con ellos. Y redundamos también en lo de los planes de desarrollo. Yo veo algunas ciudades, creo que Buenos Aires o La Plata, por ahí en Argentina, donde yo vi una imagen de un dron. Y es impresionante la forma en la que ellos están organizados y toda su arquitectura está organizada. Tienen kilómetros de construcción, digamos, de un centro urbano que está perfectamente construido. Y eso es impactante porque ayuda al comercio, ayuda a la transitabilidad. Y así es como debería planificarse entonces. Correcto. Y también no olvidarse de las áreas verdes. No olvidarse del agua.
Porque nosotros hemos destruido nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques. Los bosques son regenerables. Podemos utilizar la madera. Es un recurso que se puede regenerar. Los bosques se regeneran. Sustentablemente. Sustentablemente. Y los ríos. Mire cómo van nuestros ríos deplorablemente. Ya no son ríos, son charquitas, riachuelos. Y en lugar de nosotros buscar la forma de darles nuevamente su esplendor. Yo recuerdo cuando era niño que el río Chipilapa casi se llevaba a los puentes. Era un río impresionante. Y me da lástima a veces en el verano ver y que todavía le estemos tirando desechos, basura, hasta la misma sangre del rastro se iba. Entonces, eso nosotros son tareas pendientes que las tenemos que trabajar. El problema es voluntad, recursos y obviamente que los políticos lo pongan como prioridad. En cuanto a este tema, incluso hablando de lo mismo del río, ¿por qué el enfoque de la inversión pública debe estar orientada a agua, saneamiento, salud y educación? En algún momento de la historia nosotros tuvimos que luchar para que esto se diera porque, por ejemplo, aquí hubo municipios que solo hacían pavimentos. Y hay señoras en las montañas de las aldeas de Jalapa, de Pinula, de Zatate, que caminan 5, 10 kilómetros por un cántaro de agua. Entonces, no era justo que solo se construyera obra gris y dejaran a un lado el agua, que es vital. El saneamiento, obviamente, recuérdese usted que los drenajes, darle tratamiento, el agua que usted consume y el agua que sale, darle un tratamiento específico. La salud, que es tan importante. Sí. Construir puestos, centros de salud y la educación, que es la clave del desarrollo, que la educación pues va de la mano. Todo esto va íntimamente relacionado, son los 4 pilares del desarrollo y eso es a lo que le hemos dado el énfasis. Por mucho tiempo le hemos querido dar un cambio sustancial a la forma de la inversión y no es capricho de nadie, sino es una obligación del Estado priorizar. Es como cuando usted tiene su casa, por ejemplo, ¿va? Aquí hay una ventana que no está bien, que está quebrada. Y usted solo tiene 400 quetzales, tiene 2 opciones. Come esta semana con su familia o arregla la ventana. ¿Qué hace usted? ¿Cómo? Y el Estado de Guatemala hace lo contrario. Aquí hay gente que se muere del hambre, hay mucha desnutrición, muchos problemas serios y construyen carreteras como la que construyó Odebrecht, los brasileños, que se perdieron como... Esa fue la de Chimaltenango, ¿no? Una que va para la costa sur. Que esa carretera Odebrecht se robó como 200... En esa se robaron como 250 millones de quetzales. ¿Y por qué no priorizamos lo más importante? Que es el hambre, el agua, el saneamiento, la salud, la educación y, por supuesto, podemos construir infraestructura cuando ya tengamos lo arreglado, los problemas que están afectándonos. Usted en su casa le da prioridad a lo más importante, la comida. Sí. ¿No? Y que no hay que obviar también que dentro de la salud entra la salud mental. Y lo que hablábamos al principio. Correcto. Y obviamente tampoco volver un país clientelar donde les regalamos todo a la gente. Sí, porque paternalista va. Sí. Tenemos que generar en ellos, educarlos, que tengan los medios necesarios para que puedan ellos ganarse la vida. Como lo hizo Lula da Silva en el Brasil. ¿Cuál ha sido el éxito de Lula? ¿Cuál? Él hizo proyectos sociales. La copia de Guatemala de regalar bolsas y cosas es una copia de Brasil. Pero Lula los obligó a que tenían que estudiar. O sea, es cierto, los más pobres salieron beneficiados, pero los obligó a estudiar y que salieran de la universidad incluso, que se graduaran. Sí. En cambio acá solo lo usan para las elecciones, para que yo ganara adeptos, para que la gente vote por mí, no por el fin social de hacer cambios estructurales. Por eso es que aquí han fracasado ese tipo de cosas, ¿verdad? Lick, quiero hacer una dinámica con usted que siempre hacemos. Son preguntas rápidas, respuestas esenciales. Yo le tiro una pregunta y usted una palabra y usted me dice qué le fluye, ¿verdad? Claro. Familia. Lo más importante. Jalapa. Es mi principal pasión. Experiencia. Importante para la vida cotidiana. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, en 2 formas. Como un buen padre y como funcionario, como alguien que trató de hacer bien las cosas honradamente. ¿Quién es Jairo Rodríguez? Un hombre que tiene sueños. ¿Qué es un sueño?
Es algo que constantemente nos motiva a hacer cosas. Excelente. Dick, me surge también otro tema y es... Pues bueno, incluso ahora ya no es... Bueno, no sé si siempre ha sido así. Cada 4 años las campañas, la política, ya ahora se empiezan a ver ya incluso algunas cuestiones, ¿verdad? De organizaciones. Pero, ¿qué importancia le tienen que dar las personas que están inmiscuidas en eso a conocer los planes de desarrollo? Fíjese que... De hecho, nosotros cada vez que hay elecciones, cuando son candidatos, los invitamos y les presentamos los planes. Y les enseñamos cuáles son las tareas pendientes. Porque no perdamos de vista que tenemos tareas pendientes. Si usted me pregunta a mí, Jalapa, por ejemplo, la educación es una tarea pendiente. Pero la calidad de la educación más que otra cosa. Porque el maestro, yo soy un fanático de la gestión por resultados. Pero resultados concretos y esenciales. Por ejemplo, un gran maestro porque le ganaron 40 niños, pero no aprendieron nada. Entonces, la gestión por resultados, me ganaron tal vez 35, pero examínenlos, pruébenlos a ver qué aprendieron. Y los resultados son lo que debe demostrar que usted está haciendo bien las cosas. La gestión por resultados es una herramienta muy importante. Y si en algún momento pueden, visiten algunos links o algunas páginas y miren qué importante es la gestión por resultados. Que de hecho hay una página de CGPlan donde hay temas, sí, ahí hay temas. La gestión por resultados la deberíamos de estar utilizando desde hace muchos años. No es solo de decir, bueno, este año pues invertí 100 millones en educación. Sí. ¿Y qué resultados tuve? No solo es de gastar la plata. ¿Me entiende? Y eso es una tarea pendiente. Que el Estado busque resultados. Igual que con la selección nacional. Jugaron como nunca y perdieron como siempre. ¿Verdad? Sí. Pasa mucho eso de que las personas se enfocan al cortoplacismo. Yo creo que la sociedad tiene que ya... Mire qué bonito cuando Guatemala, creo que todos nos pusimos con la piel eriza de ver que la jovencita, una mujer de un país tan machista, porque hemos sido un país machista, no podemos tapar el sol con un dedo, una mujer ganó la medalla de oro, la primera. Sí, en la historia. Y resultados. Son resultados. Y ganó otro muchacho otra medalla de bronce. Que la de Barrondo ya había sido de plata hacía unos años. Pero qué importante es que la mujer también asuma un rol clave en el desarrollo. Porque la mujer ha sido relegada y más en estos territorios. Sí. La niña, yo lo viví cuando empecé a hacer plan. Subíamos a la montaña y la niña no iba a la escuela. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a hacer los quehaceres de la casa. Porque ella se iba a casar algún día. La niña no tenía la oportunidad de estudiar y entonces la equidad de género. Entonces hemos ido cambiando ese paradigma en la mente. Y ahora las universidades, cuando yo llego, 20 años llevo en San Carlos y di 15 ininterrumpidos en la Mariano. Y ya últimamente me da tanto gusto ver que hay más mujeres que hombres en los salones y vienen ahora hasta de todas las comunidades a buscar estudiar. Y a la niña no, antes no. Entonces era una tarea tan complicada y en las comunidades la niña no, porque ella tiene que aprender a lavar, a planchar y a hacer sus quehaceres. Eso era injusto y sigue siendo injusto, pero hemos cambiado. Hay cambios y vamos a seguir cambiando en la medida de que abramos y aperturamos la mente de la gente. Lick, ¿algo con lo que le gustaría despedirse de nosotros en esta oportunidad, en este podcast? No, primero agradecerle porque darme la oportunidad de estar en el primer aniversario es un privilegio que no se le da a cualquiera. Gracias. Yo creo que tenemos que soñar en grande, hacer cosas buenas, servirle a la gente, ser buenas personas y hacer en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de ser mejores constantemente y darle a la sociedad, retribuirle a la sociedad lo mucho que recibimos. Sí. ¿Verdad? Yo le mencionaba, ¿tenemos detractores? Sí, todos tenemos. Yo tengo mis detractores.
Hay haters. Hay un fulano que me pasa retando y me tiene bloqueado en sus redes y me pasa retando, y entonces ¿cómo me va a retar si me tiene bloqueado? Pero yo lo que hago siempre es bendecir, ¿ah? Todo el que me trate de hacer daño o algo, pues para mí yo lo bendigo, y en mi corazón trato la manera de enfocarme en mis propios resultados, en mis propias metas, y obviamente no llevarme de pecho a nadie, ¿verdad? Claro. Y pues agradecerle nuevamente. Estamos a las órdenes, un placer muy grande. Se pasó volando el tiempo. Se pasó, no sentí el tiempo, la verdad de que bastante, pero realmente eso es lo bonito del podcast, ¿verdad? No hay una forma, no hay un guión, aquí lo que hay es preguntas, plática, y que no sea la última vez, Lick. Muchas gracias. Nuevamente en Rompiendo el Hielo. Gracias por estar con nosotros, Lick. Le deseo muchos éxitos a su programa, y sé que va a ir creciendo vertiginosamente, y por supuesto, pues a sus órdenes. Gracias. Siempre. Igualmente estoy a sus órdenes. También a toda la gente que nos ha estado viendo. Cristian Danilo Reyes García nos mira desde Monjas también. Saludos a Cristian Danilo. Saludos a mi estimado amigo Jairo, dice. Gracias, Cristian. Gracias, la verdad. Y pues bueno, nuevamente agradecerles a las personas que estuvieron en la chamusca. Fue un partidazo. Ustedes lo pueden ir a ver ahí. Aquí está en la página de José Arriola TV. Ahí está la previa que tuvimos, que hasta me sacaron de ahí. Aquí en Jalapa, calles. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Lo bueno que no lo lesionaron. Lo bueno, sí, cierto. Y también, pues, este proyecto lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, para dejar algo positivo, para dejar experiencias, y que las experiencias de otras personas, como en este caso el Lick Jairo, pues nos ayuden a mejorar y nos ayuden a superarnos y a tener, ¿por qué no?, una sociedad mejor, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Que tengan una feliz noche. Esto ha sido Rompiendo el Hielo. Nos vemos. Muchas gracias. Lick, gracias.